Continuamos con la obra El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Acto quinto. Amó y se entregó. Capítulo 86. Para la gloria del Hijo de Dios. Un día cayó enfermo Lázaro, que vivía en su casa de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, con 2 hermanas, Marta y María. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Y lo que ocurrió en aquella enfermedad nos lo cuenta el evangelista San Juan, poniendo en su narración unos pormenores bellísimos que denotan enseguida al testigo de vista. Me bastará copiar sus palabras, añadiendo cuando haga falta alguna explicación. Al ver enfermo al hermano que era el sostén de la casa, Marta y María se acordaron de Jesús y le enviaron un recado diciéndole: Señor, el que tú amas está enfermo. Mensaje discreto y cariñoso, súplica llena de confianza y de abandono familiar. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Llama Jesús horas del día a las de su vida, y asegura que aún no ha llegado la noche de su muerte. Pueden estar seguros sus discípulos de que nada malo le sucederá todavía. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Hablaba el maestro con resolución. Los discípulos vacilaban por miedo. De pronto uno de ellos, Tomás, dijo resueltamente a sus condiscípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Pusiéronse en camino. Iba el Señor a realizar uno de sus mayores milagros, acaso el más insigne de cuantos realizó en su vida mortal. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Habían venido muchos judíos a ver a Marta y María para consolarlas de su hermano. Como era familia principal y Lázaro era muy conocido, acudían muchos a consolar a las hermanas y darles el pésame. Debieron de avisar a Marta, la hermana mayor, que Jesús venía. Cuando Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis sepultado? Le contestaron: ven y lo verás, Señor. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cuánto le quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que abrió los ojos a un ciego no podría haber impedido que muriese éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle andar. Así, con este imperio sobre la vida y muerte, Lázaro, ven fuera. Y con esta ternura compasiva ante el dolor de sus amigos, lloró Jesús. En pocas páginas del Evangelio se transparenta la amabilidad de aquel corazón, con atractivos tan encantadores como en esta. Aquí aparece Jesús Nazareno como el amigo de confianza, el huésped agradecido, el consolador deseado, el bienhechor sencillo, el dominador de la muerte. Cuanto más contempla uno esta escena, leyéndola despacio como si la estuviera viendo, descubre mayores tesoros de amor en aquel que dijo: venid a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Lo humano y lo divino se funden aquí armónicamente y nos hace ver en un solo acto toda la hermosura de lo ungido. Es hombre ciertamente, verdadero hombre, el hombre más hombre de cuantos han pisado nuestro globo. Tiene corazón, todos los gozos, todas las inquietudes, todas las emociones, todas las ternuras del amor, hacen latir ese noble corazón. Mas también es Dios, y todas las fuerzas del amor arman su brazo. En él no es el sentimiento, como en nosotros, mayor que el poder. El poder iguala al pensamiento y lo ejecuta. Es el amor perfecto, donde resulta la perfecta belleza. Esto no se había visto nunca y no se volverá a ver sobre esta sombría tierra, en la cual, cuando sufren aquellos a quienes amamos, cuando nos llaman en su ayuda, desea uno hacer tanto y puede hacer tan poco. Y qué admirables figuras, trazadas con mano maestra, se agrupan en torno del Señor en aquel momento supremo. Marta, cuidadosa y activa, como siempre, corriendo al encuentro de Jesús, con una sola frase en la que el reproche se pierde en el amor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta es, entre las mujeres del Evangelio, una especie de San Pedro. Es valiente y varonil, pero todavía su fe es imperfecta. Cree que Jesús puede obtener un milagro.
no cree que él mismo lo pueda hacer. Y para hacerla dar el último paso, para obligarla a comprender sobre la tumba de su hermano, que es Dios, ocurre este sublime diálogo. Tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora está dispuesta a comprender y a ver la gloria de Dios. María no necesita tanta preparación. Hace mucho tiempo que lo sabe todo, que lo ha comprendido todo. Recogida, silenciosa, sumida en su dolor, espera. Es Jesús quien la llama. Su corazón tan tierno, tan noble, no quiere que ella esté ausente en el grandioso momento. Advertida, pues, acude y cae a sus plantas. Marta se había quedado de pie. María se precipita a los pies de aquel a quien ama. Su frase es la misma que la de su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces esta misma idea había ocupado el alma de las dos hermanas durante los últimos días de la enfermedad? Marta, dejándola escapar, habíale añadido un grito de fe y esperanza. María nada añade. Llora, mas estas lágrimas son las que todo lo terminan. Jesús con Marta habla, con María llora. Preciosas lágrimas que no fueron impotentes como las nuestras y que permitieron pagar la hospitalidad que había él recibido y todas las ternuras que se le habían prodigado en su amada casa de Betania. Capítulo 87. Es necesario que muera. La resurrección de Lázaro es el milagro de la amistad, no solamente por el afecto que Jesús profesaba a Lázaro, a Marta y a María fue su principio, no solamente porque, alejado de Judea, volvió allá con peligro de su vida, oyendo únicamente a su corazón, sino porque, en el acto mismo del milagro, tuvo estremeciéndose de horror clara inteligencia del partido que sus enemigos sacarían de aquel hecho. Sabía que resucitar a su amigo en tales circunstancias, bajo la cuchilla de los fariseos, era firmar su sentencia propia. No nos dolamos por ello. El vaso estaba colmado hacía mucho tiempo. Cuadraba bien que la última gota, la que iba a hacer que rebosase, fuese un acto de amistad elevada hasta el heroísmo. Este milagro será decisivo en el drama de Jesús. Ha sido el más estupendo de los realizados hasta ahora. Ha tenido lugar a 2 pasos de Jerusalén, en las proximidades de la Pascua, ante muchos judíos. Nada nos dice San Juan de la emoción y gratitud de las hermanas al cenar otra vez con el hermano que había estado 4 días en el sepulcro, y al oír la voz conocida, y al verle sano, sonriendo y vigoroso. Nada nos dice del estupor de la gente cuando le vio salir amortajado, ni de las primeras palabras que pronunció el resucitado. Pero nos presenta en 2 frases el terrible misterio de la libertad del hombre ante la luz de Dios. Muchos judíos que habían venido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Otros se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Unos creen en él, otros corren a denunciarle. La verdad ilumina a los que quieren ver. La verdad ciega a los que no quieren ver. Pronto comprendieron los envidiosos de la popularidad de Jesús, los emboscados en Jerusalén, los vividores del templo y del tribunal, fariseos, saduceos, escribas, doctores. Pronto comprendieron que se rompían como hilos de araña en un terremoto sus planes de deshacer la obra del Nazareno y excomulgar a quien se hiciera su discípulo. Veían que al enorme ascendiente adquirido por Jesús en sus anteriores predicaciones por Galilea, Judea y Perea,
y a sus triunfos de Jerusalén, se unía ahora esta noticia grandiosa de haber sacado un cadáver del sepulcro, noticia comentada con entusiasmo por muchos y confirmada por la incesante romería de gente que iba a Betania para ver a Lázaro y oírle y tocarle. Aterrados por este asombroso suceso que levanta como ninguno la fama de Jesús, congregan al Sanedrín o Gran Consejo para tomar una resolución. 3 clases estaban principalmente representadas allí: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los primeros pertenecían a la secta de los saduceos, los otros 2 a la de los fariseos. Entre sí se odiaban ambos partidos, pero ahora se dan la mano unidos en un mismo odio contra Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Ese hombre hace muchos milagros. Si le dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. En sus primeras palabras quedan condenados estos hombres del mal consejo. Jesús hace muchos milagros. Todos creen en él. ¿Qué hacemos? Pues ¿qué habéis de hacer sino creer también vosotros en él? El miedo de perder sobre el pueblo un prestigio y una autoridad que ven se pasa de sus manos a las manos de Jesús, les quita la razón y les impide discurrir. No hay que dejarlo así. Esto es lo que les importa: matar en el pueblo el amor a Jesús, pero disimulan su intento con una excusa bien dada. Si todos creen en él, los romanos pensarán que tratamos de alzar un rey judío frente a ellos, y vendrán a destruirnos y ahogarnos en sangre. Y había distintos pareceres. Entre los 71 sanedritas no faltarían amigos de Jesús que quisieran defenderle. Sabemos que allí estaban, en clase de los ancianos, José de Arimatea y Nicodemo, que no consintieron en la iniquidad de los enemigos del Señor. Aún entre los mismos que querían perderle, no faltarían quienes propusieron obrar con discreción y prudencia, ya que Jesús era hombre valiente, muy querido por el pueblo y obrador de maravillas. Al fin, el presidente, Caifás, atajó todas las discusiones diciéndoles bruscamente: vosotros no entendéis ni una palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Designios de Dios. Injusta era la sentencia de aquel hombre y perversa su intención. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo le sugirió aquellas palabras, con tal arte que, sin violentar la libertad y mal proceder del indigno sacerdote, tuvieron un sentido muy distinto del que Caifás quería darles y sirvieron para anunciar la gran verdad de la redención del mundo. Caifás quiso decir: es necesario que muera un hombre, Jesús Nazareno, para que toda la nación judía no sea destruida por los romanos, bajo el pretexto de que quiere sublevarse contra ellos y proclamar un rey independiente. El Espíritu Santo con estas mismas palabras dijo: es necesario que muera un hombre, el hombre Cristo Jesús, el hombre Dios, para que todos los hombres diseminados por todo el mundo sean perdonados por Dios y reunidos en una sola familia, la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia adquirida con la sangre de este hombre que tiene que morir. Así lo hace constar San Juan, añadiendo este comentario a la sentencia de Caifás. No la pronunció por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Con la tajante intervención del presidente, quedó terminada la reunión del Sanedrín, cuyas conclusiones resume así San Juan. Aquel día decidieron dar muerte a Jesús. Ya en otras ocasiones habían querido matarle, pero esta era una decisión más solemne, tomada por el Supremo Tribunal de la nación judía. Jesús sabe que esta sentencia se ha de cumplir. Es necesario que un hombre muera
para que todo el mundo se salve. Pero él se dejará matar cuando llegue su hora. Antes no. Por eso, procediendo como cualquier hombre que se sabe amenazado en una ciudad, Jesús salió de Jerusalén. Y ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos.